Como lo prometido es deuda, me permito contestar al suscriptor que me ha preguntado cómo se puede determinar las diferentes formas de los seres vivos. Fundamentalmente, después de la fecundación, se comienza a proceder con lo que es la división sucesivas celulares, primero en dos, hasta llegar al estado de mórula con 64 células. Posteriormente se llega al estado de blástula, en donde fundamentalmente tenemos un grado creciente de diferenciación en las células, hasta llegar a la formación del endodermo, ectodermo y mesodermo al interior. Aquí tenemos estadios embrionarios de varios organismos y estos estadios están controlados por unos genes que reciben el nombre de OX. Estos genes controlan la parte anterior y posterior. Aquí vemos colores diferentes para los genes y fundamentalmente se expresan en todos los organismos vivos. Se encuentran en diferentes cromosomas, no siempre en el mismo cromosoma. Investigadores de la Universidad de Harvard siguieron el camino de cada célula dentro del embrión durante las horas después de la fecundación y estudiaron 92,000 células embrionarias correspondientes al pescado cebra. Fundamentalmente, los genes que salen de una sola célula al principio pueden generar todo un cuerpo con formas y órganos. Veámoslo. Aquí tenemos la primera división en dos. Posteriormente se forma la mórula. Poco a poco se forma el blastocito. Y lo más importante es que poco a poco vemos en esta parte más roja la formación de órganos. El proceso de embriogénesis es un proceso complejo. Muy someramente podemos decir que en él intervienen distintos factores. Uno de los factores principales son los llamados genes homeóticos. Aquí vemos lo que se conocen como genes homeóticos. Por ejemplo, en el pez cebra, en el cromosoma número 1, tenemos los genes homeóticos SPARCL1. Si continuamos en la línea, en las aves también se encuentra, pero se encuentra en el cromosoma 4. Y en el hombre también se encuentran estos genes homeóticos en el cromosoma 4. Ahora también vemos que en el cromosoma número 10 del pez cebra se encuentra otro grupo de genes homeóticos llamados OX, SPP1, y que fundamentalmente se encuentran en el cromosoma número 4, en el caso de las aves, en el 8, en el caso de los reptiles, y en el hombre, en el caso del cromosoma número 4, se encuentra SPP1. Pero también es importante observar que en el caso de los reptiles, como en el caso de los anfibios, no se encuentran los genes homeóticos SPARCL1. Esto va fundamentalmente a presentar grandes diferencias en el desarrollo de segmentos y en las estructuras completas del cuerpo que se denominan fenotipos. Fundamentalmente, no solo son
estos genes los que van a jugar un papel importante en lo que es el proceso de segmentación y diferenciación. También se encuentran sustancias proteínicas llamadas morfógenos, que son secretadas por las células y que van a influir en las células adyacentes, haciendo un control de la transcripción de estos genes homeóticos. Un ejemplo, en el pez cebra se ha estudiado una de estas proteínas que es el ácido retinoico, se denomina como AR. Y se ha visto fundamentalmente que según la concentración, el patrón que se presenta en el encéfalo de los grupos experimentales varía. Aquí tenemos el control y aquí tenemos concentraciones pequeñas de ácido retinoico que dan una formación similar, pero que cuando se aumenta la concentración, como lo observamos, sin que se hayan tocado el complejo de genes homeóticos, también se van a presentar diferencias fundamentales en el encéfalo y algunas estructuras no se formarán. Entonces, el proceso de embriogénesis es un proceso complejo en donde no solamente la parte genética tiene un rol, sino la parte epigenética. En general, aquí vemos que ellos van a controlar tanto la parte próxima como distal. Fundamentalmente van a controlar la formación, por decir un ejemplo, de los dedos, de los metacarpos, del cúbito y el radio, del húmero, de la escápula y de otros huesos en general. Si hay una mutación en ellos, en los genes de los mamíferos, se van a producir mutaciones con resultados, ya bien sea falta de dedos o malformación. Y aquí vemos en el humano los principales genes OX. Aquí tenemos una comparación entre el pitón y el pollo de los genes OX en la formación de la columna vertebral, y aquí también vemos diferencias entre diferentes especies de los genes OX. Estos fundamentalmente controlan la estructura morfológica, y si en la expresión de estos genes se presentan problemas, se pueden producir síndromes como un 3D de la morfología por estos genes OX que pertenecen a la gran familia de los genes homeóticos. El principal investigador es el profesor Denis Duboul de la Universidad de Ginebra, pero van a controlar la muerte de células determinadas para de esta manera ir esculpiendo la arquitectura en general de los organismos vivos y sus manifestaciones morfológicas diferentes. Por eso se les llama genes de arquitectura. Con esto me despido y, como siempre, os agradezco por estar aquí. Hasta el próximo programa. Gracias.